Mis primos me usaban como payaso en cada reunión, burlándose de mí frente a todos. Pero cuando conocieron que tengo mi propio negocio y vinieron a exigirme puestos de trabajo, les dije que sí, que la gente siempre le gusta ver a personas disfrazadas afuera del restaurante. Desde morro fui el chiste. A eso me encasillaron mis primos desde las primeras reuniones familiares que recuerdo en Texas, con mesas plegables en el patio. Hieleras reventadas de hielo aguado y el olor a hamburguesa quemadita mezclado con el perfume barato de mis tías. Cada acción de gracias se repetía la misma pinche escena, yo cruzaba la puerta con un pie adentro y ya estaban listos con su circo. Uno me imitaba la forma de caminar, otro me cambiaba el nombre a propósito, y el más castroso hacía voces como de caricatura para presentarme frente a los demás, como si fuera una mascota. Mi tía abuela, medio sorda pero con ojo de halcón para el chisme, decía ay, el niño, tan gracioso, y yo sonreía porque tenía que sonreír, tragándome el coraje con el puré de papa. Nadie me defendía, ni siquiera mis papás, que estaban ocupados evitando otra discusión con los tíos borrachos o fingiendo que no escuchaban las burlas para no armar pedo. Para esa familia, yo era entretenimiento gratis y se acabó. Me acuerdo clarito de una tarde de verano en que se hizo carne asada en el patio de mi tía. Había música viejita saliendo de una bocinita que tronaba, los niños correteaban con pistolas de agua, y a mí me aventaron al show. Uno de mis primos dijo: a ver, cuéntate algo chistoso como si yo fuera su comediante personal, y otro ya me esperaba con un sombrerito de papel para encasquetármelo. Tuve que jugar el papel del bufón mientras se morían de risa, y lo peor es que, si no seguía el juego, me llamaban amargado, que no aguantaba vara, que tenía piel delgadita. Para colmo, mi propia mamá me soltó una de esas frases que duelen bajito: son familia, no lo hacen con mala intención, y yo asenté en silencio mientras masticaba una salchicha seca que me sabía a mierda. Esa vez me prometí algo sin decirlo en voz alta: un día me iba a largar, me iba a conseguir mi propia vida, y cuando regresara no iba a deberle sonrisas a nadie. Los años pasaron como pasa la grasa por la parrilla, haciendo ruido, soltando humo, dejando mancha. Yo crecí, curtiéndome a putazos discretos, esos que no se ven porque no dejan moretón, pero te hacen más duro. Trabajé en lo que hubiera, lavando platos, cargando cajas en un almacén, manejando de madrugada para repartir comida, todo lo que diera para juntar unos cuantos billetes y, sobre todo, para mantener ocupadas las manos y la cabeza. Me gustaba la cocina, no por romántico, sino porque entendí que un buen sándwich a la hora exacta puede salvarte el día, y un mal servicio te puede arruinar la semana. Empecé preparando cosas sencillas para amigos, luego para los vecinos, y al rato me animé con pedidos más serios, hasta que un día me cayó el 20, si me iba a partir la madre, que al menos fuera para mí. Armé un plan con calma, sin soltar la sopa a nadie, y me puse a ahorrar cada dólar como si fuera un ladrillo para mi propio local. Abrí un restaurancito de comida rápida con un menú honesto, sabores que yo mismo quisiera comer cuando ando apurado y con hambre de verdad, nada de mamadas. Unos tacos bien hechos, un pollo crujiente que no supiera a cartón, papas que no se reblandecieran en 2 minutos, salsas con carácter pero sin pretender ser concurso. No fue magia ni cuento de hadas, hubo días en que el aceite olía raro, en que el proveedor me falló, en que una freidora decidió morirse justo en hora pico y me daban ganas de aventarla a la chingada. Aún así, le agarré el ritmo, contraté poquita gente cumplida, fui afinando procesos, y el boca a boca empezó a hacer lo suyo. Me hice cliente de mi propia paciencia, cada día, un ajuste, cada semana, una mejora, cada mes, una meta alcanzada sin fanfarrias pero con los pies firmes. El negocio no se volvió millonario de un día para otro, pero agarró vuelo, y por primera vez en la vida empecé a sentir que me pertenecía a algo que nadie podía ridiculizar. Mientras tanto, la familia seguía siendo la familia. Me invitaban a las mismas reuniones de siempre, y yo iba de vez en cuando por no romper del todo el lazo, pero ya no me quedaba hasta tarde ni permitía que me hicieran su maldito espectáculo. Aprendí a cortar conversaciones con un tengo que abrir temprano mañana y me largaba sin mirar atrás. Cada tanto, alguno de mis primos soltaba una bromita vieja, algo de que yo siempre fui el payasito, y yo me limitaba a sonreír seco, con esa sonrisa que suena a candado cerrándose.
No me interesaba enseñarles nada ni darles discursos, que cada quien cargara con su basura. Yo ya tenía las manos llenas con mis propias bolsas. Las cosas dieron un giro el día que mi restaurantito salió en una página local de recomendaciones. Nada grandioso, una reseña bien escrita, fotos decentes y un par de frases sobre el servicio. De pronto cayeron clientes nuevos, y, sorpresa, en menos de lo que canta un gallo me llegaron mensajes de mis primos. Qué orgullo, que siempre supieron que yo tenía chispa, que si podíamos hablar de oportunidades, que la familia debe apoyarse. Me los imaginé escribiendo con esa soberbia envuelta en papel de regalo, fingiendo humildad. Me reí solo, como idiota, con una risa que me salió desde el estómago y que olía a aceite caliente y a desvelo. No era alegría pura, era esa mezcla de alivio y coraje guardado que, cuando sale, sabe a revancha servida a temperatura ambiente. Los vi en persona en un café de cadena, porque quise dejar claro que ese no era territorio de nadie, y me soltaron su numerito. Uno dijo: traigo experiencia en manejar equipos como si dirigir borrachos en una parrillada contara. Otro salió con: soy bueno para las redes porque una vez subió 3 historias en un concierto. Y el más cínico me remató con: somos sangre, y la sangre es primero. Yo los dejé hablar, los dejé que hicieran su teatro sin aplaudir, tomando sorbitos de un café que sabía a cartón, mientras pensaba en todas las veces que me hicieron sentir un objeto, una broma con patas. No solté una sola palabra hasta que terminaron de venderse, y cuando por fin me tocó, hablé con calma, con esa calma peligrosa que aprendí detrás de la plancha, la que sirve para no quemarte los dedos ni la lengua. Les dije que sí. Que claro que tenía posiciones abiertas. Que justo estaba buscando gente que tuviera carácter para estar al frente, que no se quebraran con el calor, que supieran sonreír aunque el clima los trajera en la madre. Les pinté el trabajo con detalles, no como amenaza, sino como quien explica una receta, turnos largos bajo el sol, interacción constante con la gente. Energía de sobra y disposición total para hacer reír a los niños y atraer clientes. Ellos entendieron marketing de experiencia, lo vi en sus ojos, se emocionaron, creyeron que iban a entrar directo a oficina con aire acondicionado y escritorio. Yo, por dentro, sentí cómo se acomodaba una pieza que llevaba años fuera de lugar. Porque la verdad es que, si algo aprendí, es que la venganza no se grita, se sirve con guantes, se firma en contrato y se respira hondo. No les hablé de botargas todavía. No era el momento. Mejor les pedí sus currículums, que obviamente eran una hoja suelta con medias verdades, y les mandé la información general por correo, formalito, como corresponde. En cuanto me contestaron con ese queda mal escrito, supe que el pasado acababa de tocar el timbre de mi presente y que yo, ahora sí, iba a decidir quién entraba. Quién se quedaba afuera y quién aprendía lo que duele sudar con una sonrisa pegada a la cara. No estaba pensando en humillarlos por deporte, no soy esa clase de cabrón, pero tampoco iba a regalarles la comodidad que nunca me dieron. La vida, al final, cobra en especie, y yo tenía cambio exacto. Esa noche, solo en la cocina del local, con el extractor rugiendo como bestia y el piso oliendo a limón de tanto tallarlo, abrí el cajón donde guardo los contratos en blanco y los puse sobre la mesa de acero. Encima dejé el manual de tareas del personal de calle, ese que detalla cómo pararse, cómo moverse, cómo aguantar el calor sin desmayarse. Me imaginé a mis primos ahí, llenando formularios con letra fea y cara de triunfo, sin tener idea de lo que se venía. Me limpié las manos, me serví un vaso de agua que sabía a gloria y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia dejaba de ser un chiste contado a mis costillas. A partir de ese momento, el guión lo escribía yo, y cada escena iba a tener el peso justo, ni exageraciones, ni gritos, ni espectáculo barato. Solo trabajo, memoria y un ajuste de cuentas que llegaba sin prisa, pero sin fallar. Dormí poco, con la cabeza llena de recuerdos que olían a carbón húmedo y risas ajenas, pero me levanté temprano, como siempre, con la certeza de que el día siguiente iba a inaugurar una etapa nueva. En la puerta del local, antes de abrir, pasé la mano por el vidrio y vi mi reflejo cansado y terco, el de alguien que aprendió a hacerse cargo de su propia historia.
Pensé en la frase de mi mamá sobre las buenas intenciones, y me dije que quizá tenía razón en parte, a veces la familia no actúa con maldad, actúa con flojera. Como sea, a mí me tocó la parte de poner orden. Y, sinceramente, ya me hacía falta. Porque si me llamaste payaso media vida, quédate para ver el acto principal. Aquí está tu escenario, primo. A ver si aguantas las luces. Actualización 1. Pasaron unas cuantas semanas entre aquel café insípido y el día en que mis primos llegaron al local con su mejor cara de triunfadores. Vestidos como si vinieran a una entrevista en una oficina que oliera a alfombra nueva y café gratis. El sol ya pegaba sin vergüenza a media mañana y el viento caliente traía ese aroma a pavimento tostado que anuncia que te vas a cocinar en tu propia ropa, pero ellos ni en cuenta, llegaron perfumados, peinaditos. Con un aire de por fin nos necesitan que me revolvió el estómago y al mismo tiempo me dio risa. Los hice pasar a la oficina chiquita, esa que improvisé al fondo, entre el cuarto de limpieza y la puerta de servicio, donde el ventilador de techo suena como hélice cansada y la luz entra de lado, dejando franjas en el escritorio de metal. Ahí, con calma de cirujano que no quiere sangre en el piso, y sí, me guardo la comparación, no la otra frase, puse frente a ellos los contratos impresos, el manual de tareas de calle y un formulario sencillo con los datos básicos. Les recordé lo que ya les había dicho por correo, el puesto era para el frente, de cara a la gente, energía alta, sonrisa plantada y muchas ganas de jalar clientes con presencia. Uno preguntó, con esa sonrisa babosa que se gasta, si eso significaba que en cuanto se acomodaran podrían pasar a ayudar en la parte estratégica. Yo respiré hondo y contesté que la estrategia aquí comenzaba en la banqueta, que el primer contacto con el público define todo, y que los mejores puestos se ganan sudando en el frente. No inventando reuniones con nombre rimbombante. Sí, ya los veía tragar saliva. Comenzamos la inducción como debe ser, sin chorradas. Les hablé de la historia del local, de cómo habíamos crecido a punta de atender bien a cada persona que pasa por la puerta, de cómo la comida caliente llega caliente y la fría llega fría. Y de cómo nada de eso sirve si la gente ni siquiera cruza la entrada. Les expliqué que su trabajo era, en palabras simples, convertir curiosos en clientes, y para eso yo apostaba por algo que funciona desde que existen negocios en la calle, una presencia llamativa, con humor y con ritmo. Ahí fue donde les dije, despacito para que no hubiera malentendidos, que el rol incluía disfraz, una botarga completa y accesorios, además de un letrero colgado con el menú del día y la promoción de la semana. Mi primo más mamón se quedó callado, como si le hubieran apagado la luz de golpe, y el otro se rió nervioso y soltó que sonaba divertido por un rato. Yo asentí, y rematé la idea con la frase que llevaba guardada desde hacía años, acomodándola como quien ajusta el último botón de un saco, que a la gente siempre le gusta ver a personas disfrazadas afuera del restaurante. Que les cambia el humor, que se acercan por la foto y se quedan por el olor que sale de la cocina. No lo dije con malicia, lo dije con la naturalidad de quien conoce su negocio y sabe dónde se pesca. Saqué del closet de utilería los trajes, doblados con cuidado, porque respeto mis cosas aunque sirvan para hacer reír. El primero era el de la mascota del local, un personaje con cuerpo acolchado, cabeza grande y sonrisa dibujada, con guantes suaves y botas anchas. El segundo era el de hot dog gigante con su pan esponjado y su raya de mostaza que se abrocha con velcro. El tercero era un vaso de refresco con tapa y popote aparente que se mueve gracioso cuando bailas. Los miraron como si hubieran descubierto que el examen no era de opción múltiple sino oral y frente a todo el salón. Mi primo el cínico dijo: están cagados, pero supongo que esto es provisional, y yo, con voz de receta, respondí que no, que el puesto es esto, que el contrato lo dice clarito. Que aquí lo provisional es creerse gerente sin haber pisado la banqueta en un día de calor. No alzaron la voz, los vi medir el orgullo contra la necesidad y la necesidad les ganó por goleada. Firmaron. Letras chuecas, firmas largas que se quieren ver importantes. Apreté los papeles en una carpeta y sentí ese gusto frío que te recorre la espalda cuando algo que imaginaste por años por fin se hace real y no necesitas gritarlo para que pese. El primer día lo armé como un pequeño operativo, sin teatro.
Les di agua desde temprano, bocas cerradas, aliento fresco, nada de cigarro antes del turno, y un recordatorio sobre la postura, espalda recta, manos sueltas, pasos cortos. No se queden tiesos como poste porque entonces sí dan lástima. Les marqué tiempos con palabras, que nadie aquí necesita cronómetro para entender que una buena presencia afuera se mide por bloques, un rato largo en botarga, un respiro breve a la sombra, un regreso al baile. Un rato más repartiendo volantes y otro rato platicando con la gente. Nada de figuras exactas, esto se trabaja con el cuerpo. Les enseñé a usar el cinturón que va bajo el traje para que el peso no se les cargue en los hombros, y también les mostré un truco bobo pero efectivo, mojar la cabeza con agua fría antes de meterse en la botarga. Así aguantas más sin sentir que te hierve el cerebro. Mi personal de cocina, que ya sabe mi humor, se asomó por la ventanita como si fuera función especial. No se rieron, porque aquí nadie se ríe del que chambea, pero sí hubo ojos brillosos de curiosidad. Y ese murmullo cortito que suena a ver si aguantan. La calle, por su parte, estaba en su mejor modo de chinga tu madre. El aire temblaba sobre el asfalto, el olor a gasolina flotaba blandito, los carros pasaban con música alta y la banqueta ardía bajo las suelas. Les puse música desde una bocinita discreta, ritmos movidos que ayudan a marcar el paso sin acabar feitos a la media hora, y les di los letreros con la promoción del día bien escrita. Nada de esas cartulinas chuecas que parecen berrinche. Mi primo del vaso de refresco fue el primero en salir, lo vi inseguro, intentando entender por dónde se mira dentro de la cabeza de la botarga, y por un instante se me atravesó una sombra de compasión, chiquita. Como una nube flaca. Se me quitó cuando recordó burlas viejas con una torpeza de chiste que no cuajó, y decidió levantar el letrero a medias, como si él estuviera por encima del anuncio. Me acerqué, sin prisas, y con ese tono que usas para explicar cómo no quemar el pan le dije que aquí el letrero va bien alto y que el show no es de él, es del personaje. Que si quiere dignidad la encuentra en hacer bien lo que se le pidió. No me discutió. Subió el letrero. Caminó. A los minutos, los niños se acercaron, un par pidieron foto, una señora preguntó por la promoción y vi el milagro que sostiene este negocio. La curiosidad se convirtió en pasos hacia la puerta. Y de ahí en tickets en la caja. El cabrón sudaba parejo, eso sí, lo notabas por cómo se movían sus hombros bajo el traje, pero aguantó. Mi primo el de la mascota arrancó después y lo hizo mejor, para sorpresa de todos. Tiene esa cosa de la gente que creció con bromas pesadas, aprendió a fingir que todo está bien con tal de que no noten que duele, y esa máscara aquí sirve a su favor. Saludó con la mano grande, hizo un par de movimientos tontos pero encantadores, y cuando una señora mayor le dijo que qué bonito monito, se inclinó despacito y la escoltó hasta la sombra mientras yo le abría la puerta. Por dentro pensé que la vida a veces te da una vuelta rara, el mismo güey que me hacía sentir objeto ahora aprendía a ser personaje con cariño, y en esa paradoja había algo que no me supo amargo, sino justo. El tercero, el del hot dog, quiso hacerse el gracioso desde el principio, marcando pasitos de baile como si estuviera en un escenario, y en menos de nada ya traía el traje torcido y la raya de mostaza al revés. Lo corregí sin humillarlo, pero tampoco con guantes de seda, le recordé que aquí la broma está al servicio del negocio, no al servicio de su ego, y que si no quería cuidar el traje, había fila de gente que sí lo cuidaría. Me lanzó una mirada de esas que apestan a orgullo herido, pero se acomodó la botarga y siguió. Adentro, la cocina vibraba en su sonsonete. El aceite cantaba, la plancha respiraba humo sabroso, la caja sonaba con ese tintineo que a mí me suena a aplauso silencioso. Cada que los veía por la ventanita, marcaba mentalmente que funcionaba, el vaso jalaba a los niños, la mascota detenía a los indecisos y el hot dog hacía que los carros que pasaban bajaran tantito la velocidad. Una pareja joven entró riéndose, con el teléfono en la mano y la frase que yo ya me sé de memoria, que venían por el monito pero se quedaban por el olor a pollo. Cada orden que salía era una estaca más asegurando el terreno. Este era mi escenario, y ellos, mis primos, eran piezas encajando en un tablero que nunca pensaron mirar de cerca. Yo no estaba torturándolos, les estaba cobrando con trabajo el show que me sacaron a fuerzas durante media vida. Diferencia enorme. A mediodía,
Y digo mediodía no por reloj, sino por cómo el calor te hunde en el cuello. Les di un descanso breve en la parte trasera, esa sombra que compartimos todos como si fuera un altar. Les pasé toallas húmedas, agua fría, un par de rebanadas de fruta que teníamos para el personal, y les dije que respiraran por la nariz, lento, que el cuerpo se nos asusta cuando te ahoga el calor, pero si lo guías te obedece. No hubo chistes, no hubo bravatas, solo respiraciones roncas y miradas que ya no eran de venimos a demostrarte cómo se hace, sino de ok, esto sí está cabrón. Sentí un alivio raro, como cuando por fin se sienta una silla coja. Ese fue el primer momento del día en que no tuve que pelear con su armadura de soberbia. Cuando les dije que se prepararan para el siguiente bloque, no se quejaron. Se levantaron despacio, como la gente que entiende que el orgullo no te quita la sed. La tarde fue más amable porque, con el aire moviéndose apenas, cae un respiro que sabe a tregua. Afinaron los movimientos, dejaron de pisar charcos, aprendieron a leer a la gente, al que camina apurado ni lo toques, al que voltea 2 veces síguelo con la mirada, al que sonríe desde la esquina invítalo con la mano. Cuando un chavo empezó a grabarlos por puro morbo, les indiqué con un gesto que lo dejaran acercarse, que bailaran un poquito juntos, y listo, de burla pasó a video simpático. Si algo aprendieron ese día fue que reírse contigo no es lo mismo que reírse de ti. Y esa línea, que a mí me costó años de tragar coraje, ellos la sintieron en las piernas cansadas y en la camiseta empapada. Ya de tarde tirando a noche, cuando el cielo se vuelve esa sábana sucia que anuncia que va a caer polvo, los llamé a la oficina y cerré el día como cierro los buenos servicios, con cifras en la cabeza y la calma en el pecho. No les presumí montos porque aquí no se habla de dinero con quien apenas está aprendiendo a pararse, solo les dije lo que importaba, que había funcionado, que la gente había entrado, que hicieron su chamba, y que al siguiente turno íbamos a pulir los detalles que noté. El del vaso debía bajar un poco la rigidez de los brazos, la mascota tenía que marcar mejor los saludos para no gastar energía de gratis, y el hot dog necesitaba entender que no era el protagonista cada minuto. Que a veces el chiste es dejar que el otro tenga el foco. No hubo aplausos ni palmadas en la espalda, hubo reconocimiento serio, porque el respeto también se enseña sin espuma. Cuando se fueron, cada uno con su cara de vaya día de la chingada adornada con una pizca de orgullo y otra de cansancio, me quedé solo en la oficina mirando los trajes colgados. No me dio gusto verlos jodidos, me dio paz verlos trabajando de verdad, sin chistes baratos, sin arrastrarme a mí por el lodo para entretener a los demás. Esta era la primera vuelta del tornillo y no necesitaba apretarlo más de la cuenta. Lo que sigue es rutina, consistencia, días iguales que se sienten distintos porque se construye algo. Cerré la puerta, di una última vuelta por la cocina, agradecí a mi equipo con palabras cortas pero sinceras, y al apagar las luces sentí esa vibración tranquila en el pecho que solo te visita cuando por fin, después de tanto, la historia se acomoda del lado correcto. Afuera, la banqueta guardó el calor como guarda la memoria un rencor viejo, sin prisa, a su modo, lista para el día que sigue. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, caminé al carro sin sentirme el payaso del mundo, sino el dueño del escenario. Actualización 2. Habían pasado unas cuantas semanas largas desde ese primer día con botargas hasta que el ritmo empezó a asentarse y el local volvió a respirar en un compás parejo, de esos que no distraen pero que sostienen todo. Para entonces ya teníamos turnos marcados con la costumbre, el vaso abría la mañana con pasos tranquilos para atrapar a la gente que anda con prisa y ojos hinchados. La mascota tomaba el relevo en las horas de más sol porque su traje, aunque pesado, reparte mejor el calor. Y el hot dog salía en la tarde a hacer ruido cuando el tráfico se vuelve un río de carros impacientes y cualquier guiño alegre funciona como puente hacia la puerta. A simple vista todo caminaba, las órdenes fluían con su música de papel, el aceite mantenía su charla constante y el olor a pollo crujiente hacía lo que mejor sabe hacer. Pero había algo adentro de mi primo del hot dog que fermentaba raro, un fastidio que no encontraba salida y que se le notaba en la manera de cargar el letrero, un poco más abajo de lo que pedí. Y en esos giros que hacía para gustarse a sí mismo en lugar de convencer al que pasaba. No explotó de la nada, la verdad. Dejó pistas como migas de pan, una imitación mal disimulada del pasito de la mascota, una mueca cuando le pedí que evitara dar la espalda a los coches.
Un comentario a medio tono sobre merecer algo más alineado con su perfil que yo escuché clarito aunque fingió que hablaba para el aire. Yo no soy policía del ánimo ni terapeuta de nadie, pero conozco la fragua del trabajo y sé distinguir cuando el metal se está poniendo frágil por mucho fuego y poca paciencia. El día que tronó no fue distinto al resto, salvo por una cosa que en esta ciudad siempre decide el ánimo general: el calor venía con ganas de hacer historia. Desde antes del mediodía el pavimento respiraba como perro cansado y el aire entraba a la cocina como si ya hubiera sido usado por otra persona. Yo venía de revisar productos en la bodega y de pelearme con una caja de tomates que llegó con más golpes que los que merecía cualquier verdura. Y cuando crucé la puerta vi por la ventanita el desfile habitual alterado por una tensión chiquita que agarraba forma. Había una familia afuera con 2 niños que traían cara de premio, de esas caras que aparecen cuando les prometen helado si se portan bien, y el hot dog se plantó frente a ellos. Levantó la pancarta como quien levanta un trofeo y empezó a marcar un bailecito que no estaba mal, pero tenía ese brillo de mírenme a mí que en la calle se nota como luz de neón. Los niños se rieron, la mamá sacó el teléfono, la gente alrededor ralentizó el paso, y en ese exacto segundo se escuchó el tipo de comentario que te clava un alfiler en el humor. Un señor desde la sombra dijo que qué humillante debe ser eso y que seguro al pobre lo tienen explotado. No fue gran cosa, un murmullo con veneno, pero a mi primo le pegó como si le hubieran jalado un cable interno. Lo vi quedarse quieto, aflojar los hombros bajo la esponja del traje, bajar el letrero hasta que tocó su pan de utilería, y en un movimiento rápido se quitó la cabeza del hot dog. La abrazó contra el pecho como si fuera un casco recién usado y quedó al descubierto, sudado y con la mirada clavada en el suelo, mientras la gente alrededor abría la boca con esa mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. Ahí, sí, el show se convirtió en algo que jamás permito, un acto sin prólogo ni cierre, puro desmadre. Salí sin correr ni arrastrar las palabras, me paré a su lado como quien coloca una silla junto a la mesa, y con el tono que uso para salvar un servicio que se desbarata le pedí que me acompañara a la sombra. Que respirara y que luego hablábamos. Me dijo que no, que ya estaba hasta la madre, que esto era una humillación y que yo lo había puesto aquí para joderlo, que no me hiciera el listo porque yo sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Que si quería payasos me hubiera ido al circo. La gente alrededor comenzó a hacerse a un lado con esa educación rara que nos sale cuando alguien levanta la voz, y vi a mis otros empleados aparecer desde la ventana con ojos de tablero de control, listos para sostener el servicio sin meterse en el pleito. Yo me quedé donde estaba, sin cruzarme de brazos para no pararme como juez, y le dije despacio que aquí no había humillación, había trabajo. Y que si alguien me conocía en este lugar era la gente que se quema las manos conmigo todos los días, que en este local nadie se arregla el ego a costa de otro. Que el único que había armado un numerito era él cuando decidió quitarse la cabeza del traje frente a clientes, dejando a una familia con niños sin saber si reírse o esconderse. Me respondió que el contrato era una trampa, que yo lo había engañado, que le vendí la idea de un puesto visible para luego esconderlo abajo de una esponja ridícula. Yo le recordé, con calma de muñeco que repite un solo movimiento, que el contrato decía clarito lo que implicaba el puesto, que le leí el manual frente a sus propios ojos. Que firmó sin que nadie le torciera el brazo y que recibió la misma capacitación que todos, incluida la mascota que en ese momento, a un lado, seguía cumpliendo con su papel de caballero de la banqueta. Saludando a los que entraban como si no pasara nada, porque el negocio jamás se detiene por el berrinche de uno. Él, ya echado a andar cuesta abajo, aventó la cabeza del hot dog al piso como si arrojara un cascarón que le estorba, y el golpe sonó hueco pero suficiente para hacerme ver que la espuma se marcó en un costado. Ese sonido me hizo sentir en la encía el sabor de la rabia antigua, la de las reuniones familiares donde yo era el blanco y él el presentador. Y quizá por eso mis palabras salieron con un filo que no acostumbro frente a clientes, aunque ya estábamos a media sombra, lejos de los oídos que estaban comprando. Le dije que durante media vida me sacaron a la fuerza a hacer reír para divertir al resto, que me empujaron a hacer papelitos sin dignidad ni pago, y que esto no era lo mismo, ni de cerca. Aquí había respeto por la gente y por el trabajo, horarios que se cumplen, descansos, agua fría, compañerismo y un sueldo que llega a tiempo, y no esas palmaditas de tío borracho diciéndote que eres el alma de la fiesta.
Le dije, por si lo había olvidado, que yo estaba pagando un show voluntario que trae gente, que sostiene turnos, que llena la caja, y que si para él la dignidad solo existe cuando se hace lo que su orgullo pide. Entonces no hay espacio para caminar juntos. Me soltó un que te jodan empapado de saliva y me aventó el cinturón que se coloca bajo la botarga con un gesto de hazte cargo tú. Le pedí su gafete, el radio, y que pasara por sus cosas. Le dije sin adornos que si se iba en ese momento, se estaba yendo por decisión propia, y que su último día quedaba registrado en la libreta que uso para las entradas y salidas, esa que cargo como rosario. Y que por el golpe en el traje debía hacerse responsable de la reparación, porque ese equipo no es juguete ni chatarra, es herramienta de trabajo y, por tanto, respeto. Quiso debatir, amagar con amenazas de internet, que si iba a contar que lo traté mal, que si tenía pruebas porque su novia grabó un poco desde el carro, le dije que hiciera lo que quisiera, que yo no discuto en redes. Que el trabajo se defiende con la gente que entra y sale contenta, con los compañeros que respaldan, con la puerta que abre y cierra sin drama, no con publicaciones que buscan aplausos fáciles. Se calmó lo suficiente para entrar a la parte trasera, donde guardamos mochilas y chamarras, y ahí mismo, frente a las perchas, sacó su mochila con manos que temblaban más de orgullo que de cansancio. Mi encargada de caja, que tiene más mundo que todos nosotros juntos, se acercó con esa suavidad que desarma, le ofreció agua en un vaso con tapa, le dijo que respirara y que si quería se sentara un minuto antes de irse. No quiso. Agarró la puerta lateral con una fuerza que hacía rechinar la bisagra y se fue dejando atrás una estela de colonia barata mezclada con sudor y algo de pena. Yo recogí la cabeza de la botarga con cuidado, le pasé la mano al panel golpeado como quien busca la gravedad de una herida y la dejé en su estante, lejos del paso, para revisarla después. Luego crucé a la cocina y di una instrucción que detesto pero que forma parte de la madurez del negocio, cubrir el hueco sin dramatismo. La mascota se quedó un rato más afuera, el vaso tomó un bloque extra y yo salí turnándome con ellos para que no cayeran redondos. La jornada siguió, como siguen todas las jornadas cuando no cedes al caos, con las manos en su sitio y la cabeza al frente. Esa misma noche, ya con el local oliendo a trapeador recién exprimido y el extractor apagado, mi teléfono empezó a vibrar en la mesa como insecto nervioso. Mi primo, el ex hot dog, había subido a su página un texto en el que me pintaba como un explotador de caricatura, diciendo que lo había obligado a disfrazarse, que yo me reía de él, que lo ponía en el sol hasta desmayarse y que me parecía divertidísimo verlo sufrir. Acompañó sus palabras con una foto borrosa robada desde la esquina, donde apenas se distingue la línea amarilla de la botarga y el brillo del letrero. Y con un montón de frases huecas que apelan a lo que todos creemos defender cuando no queremos ver la foto completa. Mis otros dos primos, los que siguieron, me escribieron casi al mismo tiempo con mensajes cortos y secos, que no querían broncas, que ellos iban a seguir cumpliendo su trabajo y que, si yo lo permitía, se presentarían igual al día siguiente. Les contesté que el trabajo de ellos hablaba por ellos y que aquí no se crucifica a nadie por el berrinche de otro, que confíen en el movimiento y en la rutina. Que la calle pone a cada quien en su carril si no te sales a empujar a lo pendejo. Cerré el teléfono, lo puse boca abajo y me serví agua en un vaso de plástico que sabía a victoria con sed. Al día siguiente llegó la primera cosecha curiosa de ese circo digital, un par de muchachos con gorras planas riéndose entre ellos dijeron que habían venido por el chisme, una señora de carácter, con bolsas del súper colgando de los dedos, me dijo que si eran tan malos no habría cola y que prefería venir a probar antes de opinar, y un señor con la piel curtida, de esos que trabajan al aire desde siempre y saben de qué hablan, me dijo que hacía falta más gente así, que le pusiera alegría a la banqueta, que a él la botarga le recordó cuando su papá lo llevaba de niño a ver escaparates vivos en el centro. La caja se movió bien, el equipo hizo su parte con esa mezcla de orgullo y alivio que sale cuando te observan y haces las cosas en silencio para cerrarle la boca al rumor, y mis primos que se quedaron hicieron un turno de lujo. El vaso afinó su saludo con gestos discretos que invitan sin parecer desesperado. Y la mascota se dio tiempo de ayudar a una señora mayor a cruzar la entrada mientras yo sostenía la puerta con una sonrisa que me costó controlar para que no se notara el hierro detrás.
En los huecos de la tarde, cuando apagas el piloto de la ansiedad y te sientas 5 minutos sobre una caja de refrescos a mirar la espalda de la cocina, pensé en el alcance que de verdad me importa. Mi venganza no es verlos llorar ni arrastrarlos por el lodo para que todos aplaudan, ya viví demasiado de ese espectáculo en carne propia como para reproducirlo con otro título. Mi venganza, si es que hay que darle ese nombre porque de alguna forma hay que llamarla, es ponerlos frente a un trabajo real, con reglas claras y resultados que se ven en las manos. Y obligar al pasado a mirarlos poniendo el cuerpo donde antes solo ponían la lengua. Mi primo que se fue eligió no hacerlo, eligió la queja, la grandilocuencia de Internet, los aplausos de mentira. Yo elegí seguir abriendo la puerta cada mañana y cerrar cada noche con el piso limpio y la cabeza tranquila. Con 2 primos aprendiendo a no confundir un disfraz con una humillación, y con un negocio que, paradójicamente, se fortaleció por el ruido que intentó dañarlo. Con el sol ya cayendo y el cielo convertido en una sábana vieja que tiñe de naranja los parabrisas, me llamó un número desconocido que, por la hora y por esa corazonada que te da la sangre, supe quién era antes de contestar. Dejé que sonara una vez más, apagué la música de la bocina, me limpié las manos con una toalla que olía a cloro, y preparé el tono con el que se contesta cuando sabes que no te van a hablar para felicitarte. No voy a adelantar lo que vino, porque eso pertenece a otra página de esta historia, pero sí recuerdo con claridad el pequeño placer culpable de sentir que llegaba el momento de poner palabras en orden. De recordarles a los viejos dueños del micrófono que en este escenario las reglas ya no las dicta el que más grita, y que, si quieren hablar de dignidad, vengan a la banqueta, pónganse el traje. Saluden a la gente y sostengan la mirada cuando un desconocido suelte veneno desde la sombra. Aquí afuera, donde el asfalto quema y el olor a pollo llama, la dignidad no se presume, se trabaja. Y eso, lo quieran o no, ya lo aprendimos todos. Actualización 3. Pasó un buen tramo de semanas desde la rabieta del hot dog hasta que la espuma del chisme digital se asentó y dejó de hacer olas grandes. El local siguió su paso testarudo, como mula que conoce el camino, y los 2 primos que se quedaron empezaron a agarrar oficio de veras, ya no hacían movimientos por verse bonitos en un video sino por leer a la gente. Medir la banqueta, entender a qué horas conviene bailar tantito y a qué horas conviene solo saludar con la mano abierta y el letrero bien alto. Yo me daba mis vueltas entre cocina y calle, con la cabeza ocupada en surtir, cuadrar pedidos y cuidar que los turnos no se desbarrancaran con el calor, cuando comenzó a sonar ese timbre viejo que conozco desde chamaco. La familia metiendo la cuchara a destiempo. Primero fue un mensaje seco de mi tía, la mamá del desertor, preguntando si podíamos hablar como familia, luego un audio donde me soltó que yo era un cabrón vengativo disfrazado de empresario. Y al final la invitación casi obligatoria a un almuerzo de domingo en su casa, para aclarar el malentendido. El tono no pedía, ordenaba con cariño falso, esa mezcla pegajosa que usan cuando creen que todavía te pueden sentar en una sillita de niño para sermonearte. Yo no tenía ganas de perder la tarde, pero también sé que hay pleitos que, si no se dan en campo neutral, se terminan presentando solos en la puerta del negocio, y ahí sí que no me da la gana. Apreté los dientes, organicé el turno para no dejar cabos sueltos y fui. La casa de mi tía huele exactamente igual desde siempre, a piso recién trapeado con limpiador barato, a cocina con ollas que ya vieron demasiados inviernos, y a perfume dulce que busca tapar el humo de los chismes. Llegué y me recibieron con los gestos de manual, el abrazo medio frío, el comentario sobre lo ocupadito que ando, la broma floja de que ahora soy importante. En la mesa había sopa caldosa y carne deshebrada, el televisor murmuraba un juego cualquiera y el aire acondicionado hacía ese ruido grave que adormece. Mis primos, los 2 que siguen en el restaurante, estaban cohibidos, con la vista bajita y las manos entrelazadas, y yo sentí un pellizco raro de ternura mezclada con coraje. Porque sabía que iban a ser usados como piezas del teatro. No me equivoqué. Mi tía empezó la función con su voz de autoridad familiar, esa que se pone sombrero de matriarca cuando le conviene, y dijo que lo mío ya había pasado de ser una broma a ser crueldad. Que cómo era posible que tuviera a su sangre afuera, bajo el sol, haciendo el ridículo, que si yo quería venganza que la tomara con ella, pero que dejara a los muchachos progresar. Luego remató con la línea que seguro practicó frente al espejo,
diciendo que el éxito sin generosidad es puro ego inflado y que yo estaba mostrando el cobre. La escuché completa, con paciencia de cocinero cuando el aceite salpica, y me tomé mi tiempo para responder, no por cálculo, sino porque uno aprende que si sueltas el coraje en caliente nomás te embarras. Le dije que progreso, en mi mundo, significa aprender a trabajar de cara a la gente sin doblarte, que es una escuela dura pero limpia, que todos los que han pasado por ese puesto han salido con la espalda más firme, con la lengua mejor domada y con la cabeza más fría, que sus hijos no fueron escogidos por capricho para sufrir, sino porque eso era lo que yo tenía abierto y porque firmaron aceptando cada punto. Después de escuchar cada cosa en mi voz, no en letra chiquita. Le recordé, sin lágrima en el ojo pero con memoria completa, que durante media vida me sentaron a mí a hacer monerías frente a tíos borrachos y tías con ganas de reírse de alguien. Y nadie preguntó si yo tenía dignidad o si quería ser el chiste del día. Le dije que en mi local no hay humillación, hay chamba, hay agua fría, hay descansos, hay sueldo puntual y hay respeto por el que se para afuera a aguantar el sol, y que, además, el papel de esos trajes no es burlarse de nadie. Es llamar a la gente con humor y orden. Ahí se metió un tío con cara de árbitro cansado a decir que yo estaba herido y que por eso no veía claro, y mi tía, oliendo sangre, soltó la vieja consigna de que la familia debe verse en la oficina. Que por qué no los ponía a ayudarme a organizar la parte administrativa en lugar de tenerlos de botargas ridículas. Respondí sin levantar la voz que en mi negocio la oficina no se regala por parentesco y que jamás iba a meter a dos cabrones a dirigir turnos y antes no saben lo que es correr por hielos, limpiar una mesa pegajosa, parar una queja sin enojarte y atraer a alguien desde la banqueta sin gritar. El salón se puso espeso, como cuando el caldo hierve y no te has decidido si vas a bajarle al fuego o vas a dejar que truene una burbuja grande. Entró a escena el primo fugitivo, el del berrinche del hot dog, con una playera que le quedaba como uniforme de víctima y una mirada de actor que no consigue papel, y ahí mismo, en la mesa, exigió lo que yo ya esperaba. Una disculpa pública, una corrección de narrativa, y un puesto digno para sus hermanos. Dijo que yo había usado la historia vieja de las burlas para justificar mi crueldad, que eso era retorcido, que yo no estaba cobrando justicia, estaba cobrando venganza, y que el karma me iba a alcanzar. Me pidió que admitiera que las botargas eran una chingadera que nadie merece y que yo, con toda mi sabiduría de dueño, debería saberlo. Solté aire por la nariz como cuando abres la tapa de la olla para que no se tire, y le contesté que yo no me disculpaba por tener reglas claras y por hacerlas cumplir. Que si quería hablar de dignidad empezara por reconocer que aventó una cabeza de traje al suelo delante de clientes, dejando a dos niños con cara de susto y a una madre pidiéndome con los ojos que arreglara el desmadre. Que si tenía un mínimo de vergüenza me pagaba la reparación del equipo y le daba las gracias a su prima, la cajera, por haberlo calmado con agua y palabras más suaves de las que merecía. En cuanto mencioné la reparación, mi tía pegó un grito de esos que no suben de volumen pero pinchan, diciendo que yo era un miserable por pretender sacarle dinero a su hijo, que como me atrevía, que la sangre es la sangre. Le contesté que en mi local el equipo es sagrado, que se cuida más que el ego, y que si lo rompes, lo pagas, sea familiar o vecino, que yo no iba a alimentar el bichito de a mí no me pasa nada porque soy de la casa. Ese bichito es el que pudre negocios y familias por igual. Mi mamá, que había estado callada todo el rato con esa cara de quien se traga una medicina que no le gusta, entró por fin a la conversación y dijo con su voz cansada que todos debíamos bajar tantito el tono. Que la familia ya había cargado suficientes pleitos a lo largo de los años, que si de verdad había un malentendido se podía arreglar sin escalarlos a guerra. Le agradecí con la mirada, y le pedí, con el corazón apretado porque a ella sí la respeto hasta cuando me equivoco, que viniera a ver un día entero cómo trabajaban sus sobrinos, que llegara en la mañana. Se sentara en la sombra con una botella de agua y mirara sin avisar, que probara lo que tengo que sostener cada jornada y que luego me dijera si esto era circo o trabajo con método y con cariño. Aceptó, quizá por curiosidad, quizá porque me reconoció la calma. Mi tía bufó, como toro con antojo de pelea, y sentenció que no necesitaba ver nada para saber que lo que yo hacía estaba mal, que tener a su hijo sudando en la calle era inaceptable. Respondí que entonces ya no había conversación que nos acercara,
que ella venía a dictar y yo venía a explicar, y que en ese cruce no se negocia nada. Me levanté de la mesa con cuidado, les agradecí la comida sin sarcasmo, y me despedí de mis primos con un apretón de manos que decía lo que mis palabras ya no iban a repetir: nos vemos en el turno, ahí hablamos con el cuerpo. Mi mamá cumplió. A los pocos días llegó sin avisar, con una gorrita sencilla y una botella de agua que le preparé yo mismo en la mañana para no dejar cabos sueltos, y se sentó en el borde de la sombra donde reposa el personal entre bloques. Vio al vaso hacer su ronda con paso ligero, vio a la mascota escoltar a una abuela hasta la puerta, vio como alguien del barrio se acercó a decir que gracias por poner buen humor en la esquina, vio a los niños pedir foto. Vio los descansos breves con toallas húmedas, vio la cocina moverse con un orden que no sale en los videos, y vio el respeto, ese que yo cuido como si fuera sal gruesa que se añade al final para darle sabor al conjunto. Al rato, cuando la vi secarse discretamente los ojos con el dorso de la mano, me acerqué sin decir nada. Me apretó el brazo y dijo, en voz baja para no arruinar su orgullo ni el mío, que no era humillación, que era trabajo, que sí, el calor estaba de la chingada, pero que el ambiente estaba limpio. Que la gente entraba con una sonrisa después de saludar a los monos, que mis primos se estaban ganando algo que en las reuniones nunca se les pidió: respeto con sustancia. Me pidió que no soltara la vara, que no lo ablandara por ser familia, porque eso al final nos iba a romper más. Esa noche, cuando cerré, sentí una pieza pesada caer en su sitio, como cuando encajas la tapa correcta en el bote correcto y deja de bailar. Con la bendición silenciosa de mi madre y el berrinche público de mi tía, el resto de la familia se reacomodó según sus costumbres. Unos se hicieron humo, para no estorbar, otros mandaron mensajes de esos que no se leen en voz alta porque vienen cargados de diplomacia barata, y un par se acercaron al local a comer. Pagaron sin pedir descuento y soltaron un tímido "te está quedando chido todo". Yo establecí reglas que se dicen una sola vez para que no se olviden: no hay comidas gratis por parentesco, hay cortesías del local que se dan cuando corresponde y a quien corresponde, no hay saltos de fila por tener mi apellido. No hay sillas apartadas ni cuentas para luego, y si quieres apoyo, aquí hay trabajo. Mis primos entendieron a golpes de realidad que el traje no es castigo, es puerta, y pasaron de dar pena ajena a construir pequeñas coreografías que calzan con el paso de la gente. De usar la botarga como escondite a usarla como herramienta, y, sobre todo, dejaron de confundirse a sí mismos con el personaje. Empezaron a hablar distinto, a pedir las cosas con más claridad, a llegar un poco antes para ajustar su equipo, a irse con el cansancio ese que te enciende una lámpara de orgullo en el pecho. Mi tía, por su lado, no bajó la guardia, porque hay gente que confunde la terquedad con principios. Me mandó mensajes con amenazas veladas de buscar asesoría y contar su versión, me lanzó indirectas en esa red familiar donde todos espían y pocos opinan. Y un día me soltó por teléfono que si yo no corregía el rumbo iba a quedarme solo. Le contesté, sin miel pero sin azúcar, que la soledad no me da miedo cuando camino con respeto, que yo no necesitaba aplausos de domingos y de lunes a sábado la puerta abría y cerraba con orden. Que si quería seguir peleando de oído allá ella, que mi invitación para ver un día de trabajo seguía viva, pero que si no venía no me escribiera sermones. Colgó indignada, esa indignación que la protege de mirar hacia adentro. Yo apagué el teléfono y me puse a pulir detalles del menú, a revisar inventario, a entrenar a un par de candidatos nuevos que llegaron por recomendación de clientes. Gente sin apellido mío pero con ganas de aguantar el sol a cambio de dignidad y salario. De cuando en cuando, todavía me llega algún cliente morboso que pregunta por el drama y si fue verdad que hice llorar a un primo, y yo ya tengo mi réplica tan sobria como un vaso de agua: aquí nadie llora por humillación. Aquí se suda por trabajo, y el que no quiera, que no venga, pero no me venga a contar cuentos de dignidad desde el aire acondicionado de su sala. Me queda claro que a la tía le duele su narrativa que se le desarmó, porque ya no puede pintar a sus muchachos como genios incomprendidos y la colonia los ve en la esquina chambeando con buena cara y resultados. Y a mí me queda clarísimo que este ajuste de cuentas no se sirvió con gritos ni con golpes, sino con reglas y con una paciencia cabrona. Y sí, si me preguntas si es venganza, te digo que sí, pero es una venganza que no lastima al que trabaja, lastima al cuento que se contaron para no hacerse cargo.
Cuando cierro por la noche y la mopa deja ese olor a limpio que se te pega en la camisa, me siento en la banqueta un minuto y miro la calle todavía caliente, y me digo que la historia ha dado otra vuelta. Que ahora quien quiera hablar de dignidad tiene que pasar por aquí, ponerse el traje, saludar a los niños y aguantar a un desconocido tirando veneno desde la sombra sin perder la sonrisa. Ese examen lo reprueban los que creen que la vida es silla acolchada y aire frío por decreto. Los demás, los que sudamos, lo pasamos con la cabeza en alto. Y aunque mi tía siga vomitando sermones, a mis primos que se quedaron los veo más rectos, con menos lengua venenosa y con más espalda, y esa, aunque ella no lo soporte, es la mejor prueba de que el rumbo es el correcto. Actualización 4. Pasaron varios meses con olor a grasa caliente y a polvo de calle hasta que el ruido de la familia se volvió menos como tambor y más como un zumbido de mosca, todavía molesto pero fácil de ignorar si tienes las manos ocupadas. Y yo las tenía ocupadas todo el pinche día, entre proveedores que juran que el tomate viene bonito y te entregan bolazos magullados. Entre clientes fieles que ya saludan a la mascota por su nombre inventado y entre mis dos primos, los que se quedaron, que para entonces ya se movían con una soltura que no tenían ni de lejos cuando empezamos. Uno había aprendido a marcar sus entradas como si leyera una partitura invisible, sin gastar pasos de más, y el otro había descubierto que hablar poquito, 3 frases bien puestas y una inclinación de cabeza, vale más que estar haciendo cabriolas para el celular de cualquier curioso, y en medio de esa rutina buena, que trae una paz humilde pero sabrosa. El primo fugitivo decidió subirle el volumen a su berrinche público como si tuviera una consola pegada al orgullo, y me aventó una ola nueva de mierda por internet, ahora con un cuentito más elaborado. Donde yo era poco menos que un villano de telenovela que obligaba a la sangre a disfrazarse para mi diversión personal, y que además les negaba agua y descansos, cosa que me caló no por miedo al chisme, sino porque mancha el trabajo de mi gente, que no merece que un güey ardido use su dignidad como moneda de cambio para ganar aplausos baratos, así que me preparé. Para el efecto bola de nieve, porque ya me conozco la mecánica, alguien comparte indignado, otro pone un comentario incendiario sin saber un carajo. Aparece un par de cuentas que huelen a voto a gente que solo quiere ver arder algo, y al final terminas con 2 cosas, una manta de comentarios que no pagan la renta y, curiosamente, filas más largas que las de antes por puro morbo, porque eso también es Estados Unidos en versión de barrio, el boicot que se convierte en promoción en lo que das un trago de agua. La primera consecuencia concreta no llegó de un post, sino de la vida real, que es donde me gusta debatir. Una mañana, con la bocina soltando música tranquila y la banqueta apenas agarrando calor, se apareció un señor de la ciudad, chaleco con credencial colgando, libreta en mano, de esos que caminan con paso cansado pero atento, y me dijo que había una queja sobre ocupación de banqueta, ruido y seguridad de la persona disfrazada, y yo pensé mira nada más el cirquero, ahora ya juega a regulador desde su sillón, pero no lo dije, porque con esa gente se habla con respeto, no por miedo, sino porque agradezco cuando las reglas son claras. Lo pasé a la parte frontal. Le mostré la línea imaginaria que no cruzamos, los bloques de descanso marcados en mi libreta, el garrafón de agua a la mano, la sombrilla plegable que armamos cuando el sol pega sin vergüenza, los radios con los que se piden relevos, y hasta le enseñé el manual impreso donde viene que nadie sale si se siente mareado, que el traje se ajusta con cinturón para no joderse la espalda y que el letrero se lleva alto para no obstruir, y el hombre, que se notaba más curtido que la queja misma, tomó notas. Miró un rato como la mascota saludaba a 2 niños y como el vaso guiaba a una señora hacia la sombra, y en un momento que me gustó por lo simple me dijo que, si todos trabajaran así de ordenados, él dormiría más tranquilo. Que lo único que me pedía era mantener despejada una franja extra durante las horas de más tráfico para que ningún vecino de coche chico se creyera policía de banqueta, y yo le contesté que me parecía sensato, que para eso estamos, para convivir sin estar tirando chingaderas al vecino. El mismo día, como si el universo tuviera humor negro, el primo renunciante apareció del otro lado de la calle con unas hojas impresas donde me pintaba como explotador, se plantó con cara de mártir y una gorra chueca.
Y empezó a repartirlas con una altivez que daba pena ajena, y el resultado fue un cuadro casi cómico, porque la gente cruzaba, tomaba el volante por curiosidad, veía mi local lleno, olía el pollo y las papas, y muchos. Con esa sinceridad brutal que tiene la calle, le decían gracias y entraban a comprarme, y yo no necesitaba carcajearme porque la realidad se estaba riendo sola. De todos modos, para evitar broncas mayores, me acerqué sin afán de pleito. Le marqué con el dedo la línea de propiedad. Le dije que la banqueta pública era su derecho, pero que si intentaba bloquear la entrada o acosar a clientes iba a llamar a un oficial y se iba a comer un regaño que no sería poético, y él, que vive del aplauso visible, reculó lo necesario para seguir interpretando su papel sin exponerse a consecuencias reales, y así estuvo un rato, parado como faro triste viendo cómo su boicot nos traía gente. Hasta que el sol le recordó que estaba vivo y se fue dejando a su paso esa mezcla de rabia y desodorante barato que ya le reconozco. Esa semana también me cayó un reportero de esos locales que no tienen tiempo para notas largas pero sí tienen instinto para olfatear historias que la colonia murmura. Pidió hablar conmigo. Yo le dije que prefería enseñar y no dar declaraciones, lo acompañé a ver el turno desde la sombra, le presenté a mis primos sin revelar parentesco porque aquí todos son personal, no figuritas en mi álbum familiar. Y dejó su grabadora prendida para registrar cómo suena un servicio que camina sin gritos, el aceite cantando a su ritmo, la caja hablando en voz de papel y monedas, y afuera los saludos, las risas chiquitas y los gracias, joven, y cuando concluyó su visita me soltó. Con ese tono neutro que usan los que no quieren prometer nada, que el chisme en internet parecía más una pataleta que una denuncia, y yo asentí no por vanidad, sino porque me daba paz que alguien que no me debía nada viera con sus propios ojos lo que a veces ni la familia quiere ver. Adentro, la cocina no dejó de ser el corazón, y en medio de todo ese torbellino yo seguí afinando tornillos, entrenando a un par de chavos nuevos que llegaron recomendados por clientes. Gente con ganas de ponerse el traje sin necesidad del espectáculo, y a mis primos les propuse un reto que me importaba por encima del ruido. Uno de ellos empezó a rotar trechos cortos dentro de la cocina. No para premiarlo como ascenso relámpago, sino para que entendiera que el personaje de la banqueta y la mano que sirve las papas forman parte del mismo organismo, y el otro se quedó un turno extra afuera, perfeccionando ese arte de invitar sin invadir, y la neta, verlos crecer me acomodó un pedazo del pecho que yo no sabía que todavía traía suelto, porque, sí, esta venganza trae sonrisita por dentro, pero también trae aprendizaje real para ellos. Y que te quede claro que esas dos cosas pueden convivir sin que la moral se haga bolas. Mi tía, obvio, no bajó la metralla, armó su rosario de indirectas en el grupo familiar, se aventó una escena en la iglesia del barrio contando a medio pasillo que yo tenía esclavos con disfraz. Y a mí me llegó el chisme por una clienta que, con la sinceridad amable de la gente que ya te agarró confianza, me dijo que no le hiciera caso, que se notaba que ahí había bilis vieja, y que además, si las botargas fueran símbolo de esclavitud, entonces todas las tiendas de parques y equipos deportivos tendrían cadenas en la puerta. Me reí con esa risa corta que te permite seguir trabajando, y seguí, porque la mejor forma de contestarles a los que apuestan por el drama es abrir puntuales, cumplir turnos y cerrar con el piso oliendo a cloro. Hubo también un momento que pensé que iba a joderme el humor del día y terminó dándome gasolina. Un abogado de esos que anuncian sus servicios en espectaculares me mandó una carta llena de palabras rimbombantes, como tratando de vestirse de ceremonia, pidiéndome cese inmediato de prácticas degradantes en nombre del primo, y yo se la pasé a una abogada vecina que come aquí desde que abrimos, que me leyó el documento con la calma de quien pela una naranja y me dijo que era puro humo, que respondiera con un gracias, no procede, estamos en regla, y eso hice, y ya, ni demanda, ni audiencia, ni madre y media, puro teatro para ver si me doblaba por susto. Con el calendario corriendo, y digo calendario aunque ya no lo cuento con números sino con olores y estaciones de calor, sumé otra decisión que ni mi tía ni su coro iban a digerir pero que a mí me salió natural. Convertí parte del ruido en una pequeña campaña interna donde los clientes que quisieran podían dejar un par de palabras de agradecimiento para el equipo de la banqueta, las pegamos detrás, en la pared donde tomamos agua, con cinta que no arranca pintura,
y cada papelito decía cosas simples y preciosas, desde gracias por hacer reír a mi niña hasta me alegraron un día de mierda, y yo, que me niego a hablar de autoestima como si fuera un taller caro. Vi en esas notitas el antídoto contra el veneno de los que gritan desde el teléfono. Mis primos las leyeron en silencio, y no hicieron fiesta, pero comenzaron a pararse un poquito más derechos, y con eso me basta. Cerrando una noche, con la calle ya fría y el cielo de ese azul particular que solo sale cuando la ciudad por fin se calla tantito, me puse a pensar en el primo desertor, en cómo eligió hacerse estatua en una banqueta ajena a cambio de atención y como yo, el que supuestamente lo esclaviza, me he pasado meses enseñándole a otros dos a pararse libres dentro de una botarga. Que suena paradójico, pero es verdad. La libertad aquí no es estar sin traje, es decidir ponértelo y usarlo para algo que te haga mejor a ti y al que te mira, y aunque la familia siga apostando a su novela, yo ya no actúo en ese escenario, mi guión está en la plancha, en la puerta, en los radios que suenan cuando hace falta relevo. Y en el contenedor de agua que jamás se queda vacío, porque esa es mi forma de pelear, con método y con tosudez, y si a alguien le parece poca cosa, que venga un turno entero, que salude 100 veces sin perder la sonrisa. Que aguante el comentario culero de un desconocido sin morder la lengua, y luego hablamos de dignidad, de crueldad y de venganza. Yo, mientras tanto, sigo cobrando intereses, no en dinero, sino en orden, en respeto y en ese silencio pesado con el que mis tías ahora llegan a mis reuniones, porque ya no hay bromitas, ya no hay presentadores, ya no hay micrófonos ajenos. Hay la simple realidad de que el que fue payaso obligado ahora decide el programa, y el que no lo soporte que cambie de canal. Actualización final. Pasó otro buen tramo, de esos que no mides con calendario sino con olores y cansancios. Desde que el inspector se fue satisfecho y el abogado de cartón dejó de mandar papelitos hasta que un pensamiento que había estado empujando despacito se me plantó enfrente con la fuerza de una decisión: abrir otro local. No fue arranque de loco ni ganas de presumirle nada a nadie, fue esa suma de días bien hechos, de caja que canta sin desafinar, de clientes que regresan con cara de traje a mi primo para que pruebe, y de una esquina vecina que se quedó sin el negocio anterior y de pronto olía a oportunidad. Me caminé esa cuadra durante varias mañanas, viendo cómo pega el sol a distintas horas, cómo se mueve la sombra de los árboles flacos, cómo estaciona la gente, y confirmé lo que mis tripas ya sabían. Si armaba ahí la misma coreografía de banqueta, cocina y puerta, iba a funcionar. No lo conté en el grupo familiar, ni pedí bendiciones, ni puse cara de gurú, lo hablé con mi gente, con los que cargan los cubos y prenden la plancha, con los que reciben las quejas sin temblar. Y me dijeron lo que necesitaba oír, que me aventara pero sin soltar el orden que nos mantiene de pie. Empecé con lo básico, conseguir llave, limpiar un espacio que olía a abandono, hacer que el piso dejara de chillar, convencer a las paredes con pintura nueva y callar a los fantasmas con el olor a salsa recién hecha. Los días se me llenaron de polvo fino y noches con espalda partida, y aún así dormía con una sonrisa chiquita, la de quien se está cobrando algo viejo sin necesidad de armar show. El montaje del segundo local fue una mezcla rara de fiesta chiquita y guerra de paciencia. No contraté a media ciudad para disfrazar urgencias con bulto, prefería hacer pocas cosas cada día pero que quedaran como se debe: banqueta limpia, puerta que abre suave, lámparas que no zumban, cocina que respira sin toser. Mis primos, los que se quedaron y dejaron de hablar como presentadores de fiesta, se metieron a ayudar en lo que sabían y en lo que no. Uno con manos firmes pasó horas en la parte de enfrente marcando dónde irían los letreros para que no estorben el paso, midiendo con el cuerpo, no con regla, y el otro se metió conmigo a la tarea más silenciosa. Ajustar ritmos, probar playlist, ver cómo suena la bocina desde media cuadra, imaginar la ruta de un niño que viene jalando a su mamá. Decidí que la mascota del segundo local iba a tener un detalle distinto, un guiño propio, y lo fuimos construyendo entre todos en la parte trasera del primero, con retazos, con paciencia. Con ese respeto que le tengo yo a las cosas que parecen juego pero son herramienta. También incorporé algo que aprendimos a putazos en el primero, una estación de sombra plegable mejor resuelta, con base firme y un par de trucos para que, cuando el sol se ponga imbécil, no se nos desplome la línea de afuera. Nada glamuroso, pura calle bien pensada.
La semana antes de abrir, el local nuevo olía a pintura seca, a cinta adhesiva, a metal recién desempacado y a ese jalón de esperanza que dan las cosas nuevas cuando les pasas la mano por encima. Hicimos un ensayo general sin público, traje puesto, radios con batería al 100, banqueta despejada, y me paré frente a mis primos para darles una instrucción que parecía discurso pero era simple. Aquí se hace lo mismo que allá, con la misma seriedad y el mismo humor, no venimos a inventar la rueda, venimos a rodarla con ganas. Ellos asentaron con esa mirada sin fanfarrias que me hizo entender que ya no eran los cabrones que buscaban lucirse, sino trabajadores con oficio. Guardé un par de botellas de agua helada en el congelador de apoyo porque conozco la traición del calor cuando te confías, corté fruta para el personal, revisé que el garrafón nuevo no gotee, y al final de ese día, cuando apagué la luz y el lugar quedó con ese silencio que parece contener la respiración, sentí un golpe suave de realidad, yo ya no era el payaso de nadie. Era el adulto que arma escenarios para que otros jueguen con propósito. El día de la apertura llegó con el aire hecho espejo y la banqueta con ganas de licuarse, así que nos movimos con más gracia que prisa. Me levanté antes de que amaneciera bien, preparé café negro como recuerdo de las madrugadas que me sostuvieron al principio, cargué el carro con los últimos cachivaches. Y me fui al nuevo local con la sensación de estar estrenando un cuerpo. La música arrancó suave, la bocina respondió sin berrinches, los letreros se veían limpios, y mis primos se calzaron sus trajes con una concentración que me llenó el pecho. La mascota salió primero, marcó saludos redondos, el vaso siguió con caminata de invitación, y yo, con el radio al cinto, fui recibiendo a la gente que se detuvo a mirar. A una señora que dijo que ya nos había visto del otro lado y que venía a comprobar si el pollo cruje igual. A un par de chavos que llegaron por el donde está el monito nuevo y se quedaron por una salsa que se te trepa a la lengua y no te suelta. La caja empezó a respirar fuerte, la cocina agarró su ritmo con esa coreografía que ya es música, y la banqueta hizo su magia, cada foto se transformaba en pasos hacia la puerta, cada saludo en una orden. Cada risa en una propina discreta. Yo estaba con el cuello húmedo, feliz en silencio, cuando apareció la sombra que conocía demasiado bien. Mi primo desertor se plantó en la esquina con cara de profeta encabronado y una carpeta de plástico donde, supongo, traía sus mismos papeles de siempre, los malditos panfletos con adjetivos hinchados. Y por un instante pensé que venía con su acto de banqueta, pero no, cruzó con decisión y pidió hablar conmigo como si de veras fuéramos a negociar un tratado. Lo escuché porque me lo debía a mí mismo, no a él. Me soltó que quizá había sido duro con mis palabras la última vez, que la familia estaba dividida, que mucha gente en la colonia le había dicho que yo lo usé para promocionarme, y que, con todo y su indignación, prefería que arregláramos esto en familia. Traduzco su discurso por si alguien se pierde, no le funcionó el show y vino a ver si le sacaba algo. Me dijo que quería trabajo, pero no ese, que le diera algo acorde a su perfil, que él podría manejar redes o coordinación. Lo miré, respiré despacio, y le contesté con las palabras que llevaba años madurando, con esa calma que me sostiene cuando la sangre pide gritar. Le dije que trabajo hay, que sí, que siempre hay trabajo si te pones a dar la cara, que lo único que tenía abierto era lo que abre la puerta y sostiene todo, que si quería empezar, ahí estaban los trajes, el agua fría, la sombra plegable, los radios, el manual claro, y que la condición era la misma que con cualquiera, respeto por la gente y por el equipo, horarios completos, nada de berrinches frente a clientes y una sola línea de mando. La mía. Que si venía a pedir perdón, no hacía falta que me lo recitara, que el perdón se ve en la banqueta saludando con humildad. Que si venía a exigirme tronos, podía irse a chingar a su madre. Se quedó en silencio, ofendido como niño mimado al que no le dejaron agarrar el mantel, y entonces solté la frase que le debía desde que me buscó por primera vez fingiendo nobleza, le dije que sí. Que con gusto le daba un puesto, que a la gente siempre le gusta ver a personas disfrazadas afuera del restaurante, que lo mío no es la maldad, es el método, y que el método empieza en la banqueta. Le tembló el párpado de la furia y se tragó un insulto, dio media vuelta con esa dignidad fingida que hace ruido como bolsa de plástico, y se fue con la carpeta bajo el brazo, dejando atrás el olor a colonia barata y mito caído. Nunca volvió a preguntar por vacantes.
Fue la última vez que lo vi en persona. La apertura se convirtió en un día largo y hermoso, de esos que te dejan los hombros molidos y el alma cargada. Hubo una señora que trajo a su nieta con un vestido colorido solo para que se tomara foto con la mascota, un repartidor que se estacionó a la mala, probó un bocado y se fue hablando solo. Un vecino del negocio junto que me dio la bienvenida con un apretón de mano honesto, de esos que te dicen si te va bien, me va bien, y mis primos, mis dos muchachos de la venganza útil, hicieron turnos impecables. Al terminar, cuando por fin se vació la banqueta y el piso de la cocina quedó oliendo a cloro, me senté un minuto en la parte trasera con ellos, sin discursos históricos, y les dije lo que correspondía a ese momento exacto. Que habían convertido la burla que yo cargué tantos años en una herramienta que alimenta a la gente y nos alimenta a nosotros, que ese truco no lo logra cualquiera. Que se requiere un par de cojones bien puestos para ponerse un traje, saludar a desconocidos y aguantar el veneno suelto sin perder la sonrisa ni la columna. El del vaso se rió con esa risa breve de quien por fin cree en sí mismo, y el de la mascota me pidió, con pudor, aprender un poco de cocina, no para abandonar la calle, sino para entender el todo, y le dije que sí. Que me encanta ver a la gente girar dentro del mismo círculo para que el círculo no se rompa. No hablé de ascensos ni rangos porque eso, si llega, llega solo cuando el cuello deja de mirar el espejo y se pone a mirar la puerta. Pasaron más meses, y ya el segundo local tenía su propio olor, su propia gente de costumbre, su propia curva de ruido. El chisme de mi tía se quedó sin gasolina, todavía soltó 2 o 3 frases en misa o en la fila del pan, pero eran ecos sin fuerza, una cazuela que se queda hirviendo sin contenido. De vez en cuando caía algún familiar a comer, entraban con ese miedo bobo de que yo fuera a echarlos, pagaban su cuenta con billetes sudados y se iban con un sigue igual de terco, que yo decodificaba como no te pudimos doblar. Y me quedaba tan tranquilo. Mi mamá, que había visto con sus propios ojos lo que se hace en la banqueta y lo que se sostiene en la cocina, se volvió mi contrapunto perfecto, llegaba algunas tardes, se sentaba tantito a la sombra, tomaba agua despacio y, cuando veía a mis primos, les soltaba un buen turno que valía más que cualquier felicitación grandilocuente. A veces se quedaba hasta el cierre, me ayudaba a contar servilletas como si estuviéramos jugando, y me decía en voz baja que lo que más le gustaba no era ver el local lleno, sino vernos rectos. Sin pedirle a nadie que se humille para que otro se ría. Esas cosas no se postean, pero te sostienen más que 1000 aplausos de mentira. Yo no hice fiesta de victoria ni mandé mensajes pasivo-agresivos, me di el lujo pequeño de poner en la oficina, detrás de la puerta, un corcho con fotos que los clientes nos fueron regalando de la mascota y el vaso. Con niños sonriendo y adultos sin pose, y cada vez que un día me sale atravesado, miro ese corcho y me acuerdo de por qué vale la pena aguantar calor, trámites y venenos sueltos. Porque convertimos una herida vieja en un oficio limpio. A mis primos les cambié sus turnos a veces para rotarles los músculos y la cabeza, les enseñé a leer el clima como se lee una receta, y una tarde, cuando el sol se puso amable, les pedí que me acompañaran al primer local para revisar inventario, y ahí, parados en la puerta que me vio temblar al principio, les dije gracias. No me salió una palabra elegante ni quise, salió un gracias, cabrones con voz rasposa, y ellos, que tampoco son poetas, respondieron con un altiro que sonó a pacto. La familia, que durante años fue público borracho de mis vergüenzas, se quedó sin show. En las reuniones, cuando voy, ya no hay presentadores con micrófono imaginario ni imitadores baratos. Si alguno intenta una broma vieja, se encuentra con el aire pesado de los que ya no se ríen por reflejo, y con mi paciencia cero para ese teatro. A veces llevo comida de local y la pongo sin etiqueta, no para presumir, sino para recordarme que el trabajo habla solo, que la venganza más sabrosa no necesita presentador. Mi tía me mira con un rencor cansado que ya no sabe a peligro, sino a costumbre, y yo la dejo con su guión, porque descubrí algo que me sirve más que cualquier escándalo. Dejar que el tiempo se coma las mentiras sin que yo les ponga salsa. Si algo aprendí al cobrarme esta deuda es que la venganza no es una patada en la puerta ni un post con luces, es la obstinación de abrir todos los días, de pagar puntuales.
De cuidar al que se pone el traje aunque te haya caído mal en otra vida, de no permitir que nadie tire al piso lo que sostiene la casa, y de ofrecerle al que te jodió una salida digna por la misma puerta que antes te cerró. Por eso, cuando el desertor vino a pedirme algo acorde a su perfil y le ofrecí lo que de verdad forja el carácter, y se fue con su carpeta, supe que la cuenta estaba saldada. No porque lo hubiera humillado, que no era el plan, sino porque la vida lo puso frente al espejo y él decidió no mirarse. Yo, en cambio, me miro diario en el vidrio del local antes de abrir, veo a un cabrón con ojeras y espalda dura que convirtió el insulto en trabajo y la vergüenza en letrero alto, y me alcanza. Si alguien quiere verlo como moraleja, que haga lo que quiera, para mí fue simple, me devolví a mí mismo el micrófono, lo bajé de volumen y puse a sonar la música que sostiene. Y cuando, de vez en cuando, alguien me pregunta por qué diablos sigo apostando por la banqueta y los disfraces, respondo sin adornos. Con la frase que soltó mi venganza al mundo como quien deja caer una moneda exacta sobre el mostrador, porque a la gente siempre le gusta ver a personas disfrazadas afuera del restaurante. Y porque cuando esa risa trae a alguien por la puerta, el que fue payaso forzado por fin cobra su entrada.